En esta sesión vamos a ver por qué es tan importante el análisis de la rentabilidad y cómo hacerlo. Antes de nada, si no lo habéis leído ya, por favor leed el descargo de responsabilidad. Volviendo a la estructura que estamos siguiendo, dentro del análisis podemos definir 4 diferentes partes. Uno sería la rentabilidad, otro sería el crecimiento, otro sería la dirección, quién gestiona esta empresa, y por último estaría la valoración. En esta sesión vamos a ver una introducción a la primera de ellas, a la rentabilidad. Según ha dicho Charlie Munger, esta es una de sus mejores citas, en el largo plazo es difícil que una acción pueda tener mucho mejor comportamiento que lo que haga su negocio subyacente, que lo que gane en su negocio subyacente. Vamos a ver en las siguientes slides, en las siguientes diapositivas, por qué. En primer lugar, imaginamos una empresa que tiene distintos gastos, como serían la materia prima o los componentes. Puede requerir distintos servicios, que esto van a ser gastos a proveedores. Normalmente va a necesitar mano de obra de una forma más intensiva o no, pero de una forma u otra va a necesitar mano de obra. Puede necesitar si fabrica máquinas o fábricas, oficinas. Y todo esto le va a llevar a crear un inventario en el caso de que venda materias físicas. En caso de servicios, pues serían los servicios prestados. Y va a necesitar pues también una distribución, probablemente si es para consumo, pues unos anuncios o al menos pagar una fuerza de ventas que promocione sus productos. Y esto le va a llevar pues a unas cuentas a recibir, pues que será lo que está pendiente de cobrar, que finalmente cobrará de los clientes. Vemos que hay distintas actividades a lo largo de toda la cadena de valor y que podemos distinguir entre ellas pues unos gastos operativos, que podemos decir tal y como se diría en inglés OPEX, que serán pues los gastos que necesitamos en cada ciclo para realizar una venta. Cada ciclo, me refiero pues por ejemplo si fabricamos un lote de inventario, pues la materia prima incluida en ese lote, los servicios, los gastos generales, etcétera, que son costes que van a durar menos de un año o dependiendo del ciclo puede que más, pero que realmente se consumen en ese ciclo. Y por otra parte tenemos otra parte que es inversión en capital, que son gastos que no se consumen en ese momento, pero sí que hay un desgaste, puede haber un desgaste en las fábricas o en las oficinas, o si son alquiladas pues hay un coste anual. Y las mismas máquinas pues también tienen un desgaste o una obsolescencia que hacen que en cada ciclo pues se consuma parte de este capital. Por otra parte tenemos el fondo de maniobra, que sería pues esa inversión que necesitamos hacer, pues por ejemplo en inventario pues necesitamos comprar no solo el producto terminado sino materias primas también y tenerlas en inventario listas para fabricar, y esto es una inversión que tenemos que hacer para poder operar. Y también tenemos otras partes, como serían las cuentas a recibir, pues todavía no hemos recibido el dinero de nuestros clientes, por tanto tenemos que financiar esa parte de capital que estamos empleados o que necesitamos emplear antes de que recibamos los pagos de nuestros clientes. Dependiendo de cada tipo de empresa, por supuesto, van a ser más importantes unas partes u otras, pero al final lo que nos está diciendo todo esto es que para conseguir vender, para conseguir un beneficio, necesitamos invertir un capital, ya sea en adelantos a proveedores, ya sea en inventario, ya sea en fábricas, etc. Lo que queremos ver con la rentabilidad es cuánto de lo que estamos ganando es en porcentaje con cuánto estamos invirtiendo, para de esta forma saber si una empresa es rentable, es decir, si compensa el que utilice todos estos recursos, en que invierta capital en todos estos recursos para generar ese beneficio. Yendo a la fórmula de ROIC, de Return on Investment Capital, que sería el retorno en el capital empleado, vamos a ver que es una división entre el NOPAT, que es el beneficio operativo neto después de impuestos, es decir, cuánto gana la empresa, entre el capital empleado, que sería cuánto necesita invertir para ganar ese beneficio. Y aquí si vamos a las cuentas de la empresa, pues podemos ver pues que tenemos en primer lugar, para calcular el beneficio operativo, vamos a tener en cuenta las ventas,
es decir, cuánto ganamos de las operaciones. Estamos hablando, cuando hablamos de esta rentabilidad, de la parte operativa, estamos obviando o no estamos teniendo en cuenta las ventas de otras fuentes, como podrían ser venta de activos fijos o de activos no operativos. Y a estas ventas le vamos a restar, pues como hemos visto anteriormente, los costes operativos, lo que hemos gastado durante el ciclo o durante un año para generar estas ventas, y la amortización y depreciación, que debemos de ver siempre que coincide con el CAPEX de mantenimiento, puesto que es realmente lo que queremos saber es cuánto nos está costando mantener estas ventas en un año. Y finalmente le vamos a quitar los impuestos, puesto que es algo que no vamos a recibir como inversores. Y puede ser distinto, estamos hablando de unos países u otros, o según el tipo de empresa. Por otra parte, dentro del capital empleado, pues vamos a tener en cuenta los activos operativos, es decir, qué necesitamos para las operaciones. Si necesitamos comprar máquinas, pues cuánto hemos tenido que invertir en ese inmovilizado. Y le vamos a quitar pasivos operativos, como serían las cuentas a pagar a proveedores, ya que realmente no necesitamos pagarlos directamente, sino dependiendo de los acuerdos que tengamos con los proveedores, podemos tardar más en pagarlo. Y esto puede ser una ayuda, puesto que nos puede ayudar a financiar las operaciones y por tanto no lo consideramos como capital empleado. Con todo eso vamos a tener una rentabilidad, y lo que es importante es saber por qué es tan importante esta rentabilidad, ¿no? Sí es cierto que aunque la estamos midiendo con los informes, en este caso sería la rentabilidad que tenemos en el pasado, pero ¿por qué va a ser tan importante para el futuro? Y hay dos principales causas. La primera es que si hemos tenido un alto ROIC, una alta rentabilidad en el pasado, debe ser causado porque tiene una gran ventaja competitiva. Es decir, si una empresa es capaz de conseguir más rentabilidad que la estándar o la normal en un sector, pues es porque debe tener alguna ventaja, ofrecer algo que sus competidores no pueden hacer, y por tanto tiene un foso que defiende a esta empresa de los competidores de esta rentabilidad que está obteniendo. Por tanto, esto es importante porque si lo ha tenido en el pasado, es muy probable que lo tenga en el futuro, y es una función o una característica a estudiar, puesto que puede ser muy beneficioso saber si se va a mantener en el futuro para invertir en esta empresa. Por otra parte, si esta empresa tiene beneficios y estos beneficios se reinvierten en el mismo ROIC, con esta misma rentabilidad, pues estos beneficios reinvertidos están generando para los accionistas esta misma rentabilidad. Es decir, si una empresa es capaz, y va a ser capaz porque tiene esta ventaja competitiva, a reinvertir sus beneficios a un 20%, pues esta parte de los beneficios que ya pertenecen a los accionistas van a revertir en el accionista este 20%, independientemente de a qué precio la compremos. Si compramos una empresa y a largo plazo mantiene una alta rentabilidad, pues al final esta rentabilidad, en este caso, por ejemplo, si hablamos de un 20%, va a ser la que van a tener los accionistas, puesto que cada vez más del dinero que los accionistas tienen de esta empresa viene de los beneficios reinvertidos en ella. Por tanto, esto es muy importante a tener en cuenta. Por otra parte, si es al revés y si tenemos una rentabilidad baja, en caso de que esta empresa siguiera creciendo con una rentabilidad baja y siguiera reinvirtiendo esos beneficios en una rentabilidad baja, incluso podría destruir valor, puesto que este beneficio que podría repartir a los accionistas y estos reinvertirlos en otras empresas o en otros negocios, pues lo está reinvirtiendo con una baja rentabilidad o incluso negativa, digamos, con lo cual podría estar destruyendo valor. Por tanto, ¿qué es lo principal cuando analizamos la rentabilidad de una empresa? Pues saber si es un buen negocio y por qué. Lo principal es saber por qué, porque si no sabemos el por qué, no podemos saber si en el futuro va a seguir siéndolo o no. Si será un buen negocio y por qué, y cuál es la rentabilidad del negocio, puesto que nos va a dar una primera medida de cómo de atractivo es este negocio.